Había una vez una familia que se mudó al campo ya que en la ciudad no les gustaba porque pasaban muchas patrullas y hacían mucho ruido por las noches, pero cuando se mudaron al campo les gustaba mucho porque ahí solamente se escuchaban los ruidos de los pájaros y eso los relajaba. Pero en la primera noche en la casa se escuchaban ruidos muy extraños. El papá se bajó a ver si no se veía nada. Esperó un rato para ver si ya no se escuchaba nada y al percatarse de que todo estuviera bien, se subió a dormir. Al siguiente día se despertaron muy contentos todos, almorzaron juntos, fueron al parque a comerse un helado, después comieron pizza y cuando acordaron ya estaba oscuro. Fueron al cine a ver Intensamente 2. La película comenzó a las 7 y terminó a las 9. Después se fueron a su casa, llegaron y se bañaron, después se durmieron y de nuevo se escucharon los ruidos extraños y el señor fue a ver de nuevo. Él, al no escuchar nada, en ese instante se le ocurrió acostarse en la sala para ver lo que sucedía. Al siguiente día, al despertarse, los dos niños bajaron para desayunar y se percataron de que los pies de su papá estaban colgando en el sillón y se arrimaron para decirle que ya iban a prepararse el desayuno y al hablarle no les respondió. Le gritaban a su mamá muy asustados y la mamá bajó corriendo y preguntó que qué había pasado y le dijeron que no sabían que cuando ellos bajaron su papá ya estaba ahí. Hicieron su funeral y lo enterraron. Al tercer día hicieron su sepultura en el panteón que estaba cerca de su casa. La noche siguiente se escucharon los ruidos de nuevo, pero ahora ninguno de los tres bajó a ver qué era lo que pasaba, por miedo a que les pasara lo mismo. Pero más tarde los niños escucharon gritos y venían de la recámara de su mamá. Corrieron a ver qué sucedía. Cuando abrieron la puerta había una casa rara arriba de ella, comiéndosela. Era como un perro gigante. Cuando el perro escuchó que abrieron la puerta, volteó a verlos. Luego, la niña sí alcanzó a correr, pero el niño no. Y fue el siguiente que se comió. La niña se escondió en el closet. La puerta rechinó y el perro olfateó y la encontró como pudo. Abrió la puerta y se la comió. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí está. El susurro del viento. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía una anciana llamada Eloísa. Se decía que podía escuchar el viento hablar, susurrando secretos del pasado y del futuro. Los aldeanos escépticos la consideraban una simple locura, pero Eloísa sabía que había algo especial en su don. Un día, una joven llamada Clara llegó al pueblo. Había huido de la ciudad en busca de paz y una nueva vida. Al escuchar las historias sobre Eloísa sintió una curiosidad irresistible y decidió visitarla. Eloísa la recibió en su pequeña cabaña decorada con flores silvestres y una colección de piedras preciosas. Mientras tomaban té, la anciana le habló del viento y sus susurros. Clara, incrédula, se rió suavemente, pero Eloísa le sonrió y le dijo: el viento siempre tiene algo que contar si está dispuesta a escuchar. Intrigada, Clara aceptó pasar la noche. Cuando cayó la oscuridad, Eloísa la llevó al bosque cercano. Ahí, entre los árboles susurrantes, le pidió que cerrara los ojos y escucharan. Al principio solo oyó el murmullo de las hojas, pero poco a poco comenzó a distinguir las palabras. Busca lo que perdiste, el camino se encuentra dentro de ti, decía el viento. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante comprendió que había dejado atrás no solo su hogar, sino también sus sueños y esperanzas. A la mañana siguiente, Clara despertó con una determinación. Decidió que no solo estaba huyendo, sino que quería encontrar su propósito. Agradeció a Loaiza y prometió regresar para contarle sobre su viaje. Con el tiempo, Clara se convirtió en una artista, retratando paisajes y emociones que capturaba en sus paseos. Cada vez que se sentía perdida, regresaba al bosque y escuchaba el viento, que siempre le ofrecía una nueva perspectiva. El pueblo, que alguna vez desestimó a Eloísa, comenzó a volar sus enseñanzas.
La anciana, satisfecha, continuó escuchando el viento mientras las historias de Clara inspiraban a otros a buscar su propio camino. Y así, en ese pequeño pueblo, el viento seguía susurrando secretos, recordando a todos los que más buscaban estaba dentro de ellos mismos. Había una vez dos niños llamados Tobías y Maritza. Eran dos grandes granjeros, trabajadores y felices. Se levantaban temprano y se repartían las tareas. Tobías normalmente se ocupaba de los cultivos y Maritza atendía a los animales, y en la cena se contaba cómo crecía el maíz con el calorcito, cuántos pollitos habían en el gallinero y todas esas cosas. Un día, viniendo del pueblo, Tobías se cruzó con un señor petizo, orejón y narizón, y apenas le contó lo mucho que él y su hermana trabajan. El señor sacó de su mochila una vieja bolsa de cuero y se la regaló diciendo: «Es una bolsa de oro, aprovéchala». A Tobías le pareció raro que se la haya regalado. Una vez que el señor se fue, Tobías metió la mano en la bolsa y empezó a sacar monedas de oro. Cada vez que estiraba los dedos, adentro de la bolsa aparecían más y más monedas. O sea que de pronto eran ricos. De inmediato apuró el paso hasta su casa. Cuando le contó a su hermana el regalo que le habían regalado, solo que a ella no le gustó tanto, y le dijo que para qué querían tanto dinero, o sea, oro. Pero su hermano la tranquilizó diciendo que solo los iban a sacar cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, Tobías se levantó un poco tarde. Había comido mucho la noche anterior y ya no le preocupaba tanto ir al huerto y los sembrados. Cuando salió al campo, el sol ya estaba alto y Maritza barriendo el granjero. Él saludó contento y salió a dar una vuelta por sus terrenos cercas. Al mediodía, a Maritza le pareció raro que Tobías no viniera a almorzar. Hambriento como siempre, lo fue a buscar y lo encontró a la sombra de un árbol. Maritza dijo: «Tobías, ¿qué haces?». Él se sorprendió al verla y Tobías le confesó: «Me gustaría descansar más durante un tiempo». Y Maritza comió sola, algo disgustada, y así todos los días. Tobías se levantaba tarde y se echaba a descansar, mientras su hermana atendía a los animales de la granja, pero la huerta y los campos iban perdiendo calor. Pasadas unas semanas, Maritza estaba decepcionada con su hermano. «Con tanto oro te has vuelto egoísta», y le dijo: «Quiero que tires esa bolsa y vuelvas a ser como antes». Tobías no sabía qué decir. Miró la bolsa con desprecio y se arrepintió de su conducta en los últimos días y volvió a ser como era antes. Con su hermana volvió a cuidar sus campos y lo que le tocaba hacer a él. El cuento se llama La luz después de la oscuridad. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía una joven llamada Laura. Era una persona alegre y llena de vida, con un corazón puro y una sonrisa que iluminaba a todos los que la rodeaban. Una noche, mientras regresaba a su casa después de una reunión con unos amigos, Laura fue víctima de una violación brutal. El dolor y la impotencia la consumieron. Se sintió como si su mundo se hubiera derrumbado. Después del ataque, Laura se sumió en una profunda depresión. Se sentía sucia, culpable y sola. No podía mirar a los ojos a sus seres queridos, ni siquiera a sí misma. La oscuridad parecía haberla engullido por completo. Un día, mientras caminaba por el bosque, Laura se encontró con una anciana. Sabía que vivía en la montaña. La anciana la miró con compasión y le dijo: «Laura, la violencia no define tu valor. Tú eres más que lo que te ha pasado. Tu luz interior sigue brillando, aunque ahora esté oculta por la sombra del dolor». La anciana le enseñó a Laura técnicas de meditación y respiración para calmar su mente y sanar su alma. Le recordó que la culpa no era suya y que no había hecho nada para merecer ese sufrimiento. Con el tiempo, Laura comenzó a sanar, aprendió a perdonarse a sí misma y dejar ir la rabia y el rencor. Empezó a ver que la violencia no era una definición de su identidad, sino
sino una experiencia que había enfrentado con valentía. Laura decidió compartir su historia con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Juntas formaron un grupo de apoyo y se convirtieron en fuente de luz y esperanza para muchas. La enseñanza de esta historia es que la violencia no define tu valor como persona. La culpa nunca es de la víctima. El dolor puede ser transformado en fuerza y resiliencia. La luz siempre puede brillar después de la oscuridad. Recuerda que no estás solo y que hay esperanza para sanar y recuperarte. El ratón y el queso de oro. Había una vez un pequeño ratón en un rincón de un granero llamado Miras. Miras era un ratón curioso y siempre estaba en búsqueda de nuevas aventuras. Un día, mientras exploraba una despensa, cayó del cielo. Se encontró un trozo de queso que brillaba con un gran esplendor maravilloso. Miras lo llevó a su casa sin darse cuenta que era un trozo mágico. Al día siguiente, Miras decidió que todo el queso que tocaba se convertía en oro. Al principio se sintió muy emocionado pensando que toda la riqueza que habría poseído. Soy el ratón más feliz del mundo, pensó Miras, mientras contemplaba su colección de quesos. Sin embargo, Miras se dio cuenta que no podía comer los quesos, no importaba cuánto le costaba, que el queso dorado era de oro y no comestible. Además, cuando sus amigos fueron a visitarlo, los tocó sin darse cuenta y los convirtió en oro. Y Mira se dio cuenta que sus amigos eran la riqueza, no les servía de nada, extrañaba a sus amigos y a su espalda empezaron a ponerse triste. Dice, Miras le explicó todo desde cero a un mapache dorado a una manera responsable y el hechizo dijo: Pedro, pero necesitas demostrar y aprender que una gran lección. Miras lo llevó a un lugar de su bosque para buscar una planta muy hermosa llamada flor de llamira. Pedro recogió un pétalo y lo trajo y lo tribuyó en un plato. Con la ayuda de su mano y creando un polvo mágico, es la prueba este polvo en tus amigos y el queso dorado. Pero reconocía la verdadera riqueza. No es el oro, sino la salud y comida y compañía de tus amigos. Miras se sintió muy avergonzado y confió en el mapache y regresó a su casa. Fue deshecho del hechizo. Volvían a su normalidad. El polvo sobre el queso dorado que volvió a ser el queso normal. El delicioso Miras y sus amigos celebraron con una gran fiesta. Miras aprendió que la felicidad de estar con sus amigos y tener comida saludable. Desde ese día, Midas nace de más nacidos de los demás materiales. Aprendió que las verdaderas riquezas es la salud y la conclusión y la amistad de cada vez que van sus amigos y el destino que era la felicidad que había aprendido Miras. Fin. Mi cuento se llama Kira y Muñeca. Había una vez en un lugar muy lejano existía un campo muy bonito con muchos árboles, flores, ríos, montañas y animales. En ese campo había una elefanta llamada Kira y una jirafa llamada Muñeca. Ellas dos eran muy amigas desde pequeñas y salían a jugar a los campos y a mojarse en los ríos. Pasaba el tiempo y su amistad seguía igual de bonita y sincera hasta que en un momento Muñeca empezó a apartarse de Kira. Kira no entendía por qué hacía eso hasta que un día Muñeca ya no le habló más.
Kira se puso muy triste porque no entendía el comportamiento de Muñeca. Pasaron los días y su amistad se fue terminando poco a poco. Cuando Kira salía y se encontraba con Muñeca, ella le intentaba hablar, pero Muñeca no le hacía caso o simplemente le evitaba. Un día llegó un cordero a donde estaba Kira. Kira, Kira, ella le dijo el cordero. Ella le respondió: ¿qué pasó? Dime, ¿por qué con tanta urgencia? El cordero le dijo: Muñeca te está esperando en el campo de flores. Dice que es algo urgente. Kira, sin saber qué hacer, decidió hacerle caso al cordero y fue a donde él indicó. Llegando ahí ya estaba Muñeca esperándola y ahí le dijo a Kira: ¿para qué me mandaste llamar? Estoy muy ocupada y no quiero perder mi tiempo. Kira le respondió: no, ¿tú para qué me mandaste llamar? Muñeca le dijo: yo no dije nada y mucho menos te mandé llamar. Y si no me vas a decir nada, es mejor que me vaya. Muñeca se fue y Kira se quedó ahí esperando a que alguien explicara lo que pasó, porque resulta que a Muñeca y a Kira les dijeron lo mismo. Pasaron los días y a Muñeca seguía sin hablarle a Kira. Finalmente Kira se cansó de tanto y decidió mandar a hablarle a Muñeca para pedirle que le explique todo. Mandó al corderito a que le hablara y el cordero llegó y le dijo: Muñeca, Muñeca, es importante. Ella le respondió: ¿qué quieres? El cordero le dijo: Kira te está esperando y quiere hablar contigo. Y Muñeca le respondió: Ash, espero y esta vez sea algo importante. Así que decidió hacerle caso al cordero y se fue con él. Llegando al lugar ya estaba Kira esperándola. Muñeca le dijo: ¿ahora qué es lo que quieres? Kira le respondió: quisiera que me expliques por qué has estado distante conmigo. Ahora resulta que no lo sabes, le dijo Muñeca. No lo sé, por eso quiero una explicación, le dijo Kira. Pues resulta que tú has estado hablando mal de mí, diciendo que soy mentirosa y mala amiga, le respondió Muñeca. Kira le responde: eso no es cierto, sabes muy bien que yo no haría eso por ningún motivo, yo te aprecio mucho y aprecio mucho tu amistad. Y jamás te traicionaría de esa manera. A Muñeca le costó trabajo creerle. Y así que Kira le dijo: créeme, lo estoy diciendo en serio. Llevamos muchos años de amistad como para hacer eso de un día para otro. Muñeca al fin entendió que todo lo que le dijeron era mentira. Perdóname, de verdad, me dejé llevar por los rumores de la gente. Y no sé cómo pude dudar de tu amistad, le respondió Muñeca. Kira le dijo: no tengo nada que perdonarte. A todos nos puede pasar. Le respondió Muñeca: ¿amigas por siempre? Y Kira le dijo: amigas por siempre. Este pequeño cuento tiene una pequeña reflexión de que no nos dejemos llevar por los rumores de los demás, ya que son personas que no quieren vernos felices y a gustos con las cosas que nosotros hacemos y que no quieren ver que estamos logrando algo que nosotros siempre quisimos, o que no quieren vernos cerca de alguna persona. Había una vez una muchacha muy guapa llamada Rosario. Su papá tenía mucho dinero y una hacienda muy grande. Una vez mandaron a Rosario a la tienda y se encontró el campesino Juan. Se le hizo muy guapo y le decidió hablar. Y después de mucho tiempo, ellos salían y platicaban diario en las tardes en un jardín que estaba cerca de la casa de Rosario. Y un día decidieron salir, Rosario y Juan, y entonces siempre se salía a la tienda Rosario y su papá sospechó y un día decidió seguirla y la halló con Juan y su papá no la dejaba tener novio y le dijo que qué hacía con él y la regañó y se la llevó a la casa y entonces Juan se quedó muy triste porque ya no la iba a ver porque le iban a castigar. Entonces Juan un día decidió ir a donde vivía su papá de ella y decidió tocar la puerta y no la abrieron. Y entonces al siguiente día fue en la mañana
y le habló por la ventana cuando su papá se fue a trabajar y salió Rosario y entonces platicaban diario por allí y Juan dijo, es la única forma que la puedo ver. Y entonces Juan diario iba cuando se iba su papá a trabajar y la miraba y platicaba con ella y decían que se querían casar, pero Rosario le decía que su papá no la dejaba tener novio. Así que una vez su papá llegó temprano al trabajo y lo halló platicando con ella y de nuevo lo corrió y castigó a Rosario y no la dejaba salir de su cuarto. Entonces Juan se puso muy triste y ya no tenía ninguna manera de ver a Rosario. Entonces Juan decidió ir con una bruja y entonces le dijo a la bruja que quería que le hiciera algo para que pudiera ver a su novia a diario y que su papá no se enojara. Y la bruja le dijo que no podía hacer nada y entonces él se puso muy triste y le dijo que por favor. Y la bruja le dijo que solo había una forma y Juan le dijo que cuál era, que iba a hacer todo para estar con ella. Y la bruja entonces le dijo que solo lo podía transformar en nahual y así podía tomar la forma de muchos animales y poder verla. Así que una vez Juan a las 12 de la noche salía y se transformaba en un perro y siempre la miraba a esas horas y ya le había platicado a ella lo que había hecho para poder verla y así que la muchacha llamada Rosario le dijo que estaba bien, que ella no tenía ni un problema, que iba a hacer todo lo posible porque su papá los dejara tener una relación. Así que una vez él decidió ir a las 9 de la mañana a platicar con ella y se transformó en perro. Y entonces ya siempre iba en las mañanas, ya no iba a las 12 de la noche. Y una vez sus guardaespaldas de ella, los que cuidaban la casa, miraron que siempre llegaba ese perro y Rosario se ponía a platicar con él como si fuera una persona. Y así que se les hizo muy raro y ellos decidieron decirle a su papá de ella y su papá no creía hasta que le insistieron ellos y así que una vez a la misma hora su papá miró por la ventana de arriba de su cuarto de ella que era verdad lo que le decían sus guardaespaldas y entonces él sacó una pistola y entonces se bajó del cuarto de Rosario y tiró un balazo al cielo y dijo que se saliera ese perro de su casa. Y entonces Rosario le dijo, no, no lo mates. Y entonces Juan se paró y se transformó en un humano de nuevo y le dijo, no señor, no me mate, soy Juan. Y le dijo, ¿y qué haces así? Y luego le dijo Juan, es que yo fui con una bruja a que me transformara en nahual para yo poder ver a su hija. Y entonces su papá de Rosario le dijo que él no creía que fuera tan grande el amor que le tenía a su hija, que no era necesario que hiciera eso, que él le daba la palabra que le iba a dar la mano de su hija y que era un muchacho muy bueno y que le prometía que le iba a dar a su hija para que se casaran, que le pedía una disculpa. Así que Juan lo disculpó y fue con la bruja que deshiciera el hechizo y así fue feliz. Mi cuento se trata en un mundo de archivos del tiempo, en un mundo de sueños, pero en realidad tangible. El archivero de sueños era el guardián de los recuerdos más profundos de la humanidad. Se trata de un joven llamado Kai con la capacidad de ver
de entrar en los sueños de los demás. Fue elegido para suceder archivos. En el archivo de los sueños, Kay descubrió que todos los recuerdos se almacenaban en forma de semillas. Cada semilla contenía un sueño y al plantarla, el sueño se hacía realidad. Un día, una fuerza oscura comenzó a destruir las semillas, borrando los recuerdos de la humanidad. Kay viajó por los sueños de la gente, recolectando semillas y plantándolas en un jardín secreto. Con la ayuda de Lyra, una joven que podía cantar los sueños a la vida, Kay logró restaurar los sueños perdidos. Juntos los dos fueron restaurando los recuerdos. Un nuevo archivo de sueños donde la imaginación y la creatividad eran la clave para preservar la esencia de la humanidad. Después de tener todos los archivos perdidos que habían perdido durante la oscuridad, los almacenaban otra vez en forma de semilla y los plantaban en un jardín, en el jardín secreto. Después de todo, fueron de sueños en sueños, almacenaban, contenían sueños y luego realizaban, recordaban, rejuntaban más semillas para poder restaurar más recuerdos y así poder salvar a toda la humanidad de la oscuridad, de los sueños. La clave para preservar la esencia de la humanidad. Es todo mi cuento. La mini isla misteriosa. Había una vez dos hermanos, una sirena y un sireno, en la que vivían en una costa de una hermosa isla del Caribe. Una errante tarde de sol salieron un rato a nadar, porque las sirenas son excelentes nadadoras. Después de algunas horas tuvieron ganas de descansar y de paso tomar poquito de sol. Miraron todo el horizonte alrededor, miraron una islita muy chiquita que nunca habían visto. «Descubrimos una islita nueva», exclamó errante el hermano menor, y muy contentos se acostaron sobre esa isla minúscula en la que apenas cabían los dos. Para amenizar el momento se pusieron a cantar una dulce melodía. La canción era tan suave y agradable que las sirenas fueron cerrando los ojos cada vez más hasta que la canción se interrumpió. Se quedaron profundamente dormidos. Un rato después, sin embargo, se despertaron sobresaltadas. El agua había subido por las orillas y se estaban mojando. «Esto es muy raro», dijo la mayor. «La marea no sube ni baja tan rápido. ¿Puede ser que además esta isla se esté moviendo?», preguntó asustado el hermano menor. Su hermano no supo cómo tranquilizarlo porque tenía la misma sensación. «Entonces habían estado durmiendo en el dorso de una ballena. Me di cuenta que les gustaba dormir en mi lomo», les dijo sonriendo, «y traté de quedarme quieta un rato, pero tengo que seguir con el viaje. Así que no se enoje, pero me voy». Los dos se rieron y saludaron, agradecidos a la gigante y generosa ballena. Después del gracioso episodio, nadaron con alegría de vuelta a casa, porque las sirenas, sobre todas las cosas, seres llenos de alegría y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El cerdito que quería volar. Había una vez una casa en medio de dos montañas grandes. En esa casa había muchos animales como caballos, vacas, gallinas, pajaritos y 2 perros. En esa casa había un cerdito que le gustaba ver volar a los pajaritos. Y él también quería volar, pero no podía porque no tenía alas como ellos. Así que se puso triste porque nunca iba a volar.
Entonces se puso muy triste. Cuando el perro pasó por donde estaba el cerdito, el perro le dijo que tenía. El cerdito le dijo que él quería volar como los pajaritos, pero no podía porque no tenía alas. El perro le dijo que él no lo iba a lograr porque no era igual que los pájaros, porque nadie es igual que ellos y que nosotros, porque somos diferentes todos, le dijo el perro. Entonces el cerdito se sintió mejor. Cuando se sintió mejor fue a jugar con los demás animales. Rato después se hizo de noche. Los animales empezaron a dormir. Cuando el cerdito se iba a dormir, vio a las luciérnagas volar y al fin cuando se durmió, el gallo cantó. El cerdito se despertó y cuando vio en el agua su reflejo, vio alas en su espalda y se puso muy feliz. Y volando fue a enseñárselas al perro, que lo viera volar para que quedara sorprendido. Fue a donde estaba el perro muy rápido. Cuando llegó el perro, quedó fascinado y le dijo: "Wow, tienes alas". Así que el puerquito se fue a volar con los pajaritos y se puso muy feliz. Y de repente escuchó al gallo cantar, y cuando abrió los ojos vio que solo estaba soñando y se puso muy feliz porque había volado en su sueño. Fin. El escarabajo y las arañas. Había una vez un escarabajo que habitaba en un manantial. El día era muy nublado y lluvioso, ya que se acercaba una tormenta sin fin. El escarabajo miró que estaba cerca hacia unas enormes rocas, las cuales eran muy grandes. Parecía ser una cueva abandonada, lo cual el escarabajo decidió ir a cubrirse la lluvia. Al entrar se miraba muy oscuro. Decidió caminar más a fondo y observó que se miraba una luz y caminó hacia ella. Al llegar observó que alrededor de la luz estaba rodeada de muchas arañas. El escarabajo se tropezó con una madera y lo tiró. Las arañas escucharon y se dirigieron hacia donde fue el ruido. Las arañas observaron que era un escarabajo, lo cual empezaron a rodearlo. El escarabajo asustado se movía para todos lados, pero no lo dejaban huir. Las arañas le preguntaron qué buscaba en su cueva. El escarabajo le contestó que solo quería pasar la noche ahí, ya que estaba lloviendo demasiado y el aire era enorme. Las arañas no lo querían, ya que temían que les fuera a hacer daño. El escarabajo les suplicaba que solo por esa noche lo dejaran quedar. Las arañas se compadecieron y accedieron a dejarlo quedar solo por esa noche. Al día siguiente la tormenta había engrandecido, lo cual las arañas le pidieron al escarabajo que se retirara, que cumpliera el acuerdo al que habían llegado. El escarabajo les volvió a suplicar que lo dejaran nuevamente quedar, ya que la tormenta no paraba. Las arañas le dijeron que no, que si no se retiraba lo iban a tener que linchar. Las arañas comenzaron a rodearlo para llevarlo al fuego. El escarabajo triste les dijo que no era cuestión de que lo quemaran, el cual decidió irse por su propia cuenta. Al ver las arañas que el escarabajo se dirigía hacia la salida triste y caminando muy lento, decidieron seguirlo para ver que sí se saliera de la cueva. El escarabajo al salir de la cueva sintió mucho frío y la lluvia le caía demasiado recio. El aire era muy fuerte, se lo llevaba. El escarabajo solo se sostenía del pasto. Las arañas al verlo cómo lo hacía la lluvia se entristecieron y se compadecieron de él, lo cual una de las arañas lo llamó y le pidió que regresara, que lo dejarían quedar hasta que la tormenta pasara. El escarabajo regresó a las cuevas resfriado y un poco triste. El escarabajo
les agradeció y les dijo que él era bueno, que él no era malo como los demás. Después las tormentas terminaron y el escarabajo decidió irse, pero las arañas ya no lo dejaron y le propusieron que se quedara a vivir con ellas. El escarabajo accedió y así fueron todos muy felices.